Bueno, llegamos ya a la lección número 4, y vamos a hablar de la cosmovisión bíblica. La palabra cosmovisión es una palabra que no se usa normalmente, ¿no? Pero ¿creéis que es importante tener una cosmovisión basada en Dios? Claro, la cosmovisión es la plataforma desde la que contemplas todo lo que pasa. Vale. Claro, es fundamental. Depende de tu cosmovisión, vas a interpretar y vas a actuar de una forma determinada. Así es. Importantísimo, Joan. Importantísimo. Bueno, pues vamos a intentar profundizar un poco en esta lección hablando justamente de ese tema, ¿no? Porque nuestra forma de interpretar, como bien decís, y entender lo que nos rodea, depende justamente de los principios que elijamos, de nuestras creencias, finalmente. Estos principios, estas creencias, tienen un alcance amplio y suelen tocar temas como el origen, el sentido de nuestra vida, la moralidad, en fin, muchos aspectos que están aquí. Juntos forman lo que se llama nuestra cosmovisión. Y seguramente que hay muchas cosmovisiones, ¿vale? Y tú eliges. Ahí sí que es un poquito, puedes estar influenciado un poquito más o menos, pero tú vas a elegir qué cosmovisión Incluso coger. puede variar con el tiempo, ¿no? Perfectamente, la cosmovisión claro. puede variar según la edad que tú tengas y según las ideas. Yo cuando era Tus jovencito tenía experiencias. una cosmovisión y creo que ahora tengo una muy diferente, ¿no? Sí. Pero bueno, seguramente que esta cosmovisión es como una especie de lente, una lente que todas las cosas pasan, es el filtro por el cual pasan todas las cosas y se van tamizando, ¿eh? Y justamente la lección de esta semana se centra en la necesidad de enseñar esta cosmovisión bíblica a todos, tanto jóvenes como adultos, a todo el mundo deberíamos de tener esto. Así que para tener una cosmovisión bíblica es fundamental no solamente creer en Dios, sino en comprender que hay un Dios que interactúa de manera personal con nosotros. Sí, porque su poder creador explica también todo lo material, incluyéndonos a nosotros mismos. Y su poder redentor, en este caso, lo que hace es revela su corazón, ¿no? Su forma de ser. Muestra todos esos propósitos que tienen para el universo, esos propósitos restaurados que tiene para el universo y la humanidad para asegurarnos ese futuro. Sí, esto me gusta. Esta palabra restauradores Sí. me parece encantadora y muy apropiada en este momento, ¿vale? Bueno, yo el peligro que veo es que como la cosmovisión muchas veces parte de nuestra experiencia, acaba cediendo objetividad a nuestras vivencias y emociones, de modo que muchas veces está filtrando la realidad a partir de nuestra propia experiencia en la vida. Claro. Y hay que tener en cuenta, de todas maneras, lo que acabas de decir, que esa cosmovisión es integral, abarca todos los aspectos de nuestra vida, ¿eh? Las relaciones culturales, las relaciones con los demás, la educación, en fin, todas esas cosas tienen que ver con eso. Los seres humanos somos gente sociable, que nos relacionamos con gente y al final tenemos una cosmovisión. Así que es importante subrayar que para definir cosmovisiones y sean consideradas como tal, hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Vamos a analizarlos entre los tres, a ver cuáles son los elementos que creemos esenciales para definir bien una cosmovisión, ¿vale? Claro, primero podríamos decir que algo existe, ¿no? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que nos rodea, de que hay una inteligencia a nuestro alrededor, el cómo funcionan los cuerpos, los seres vivos, los astros, todo, algo tiene que existir. El origen de esto tiene que fijarse en algo, ¿no? Claro, tiene que tener algún patrón ahí. Todas las culturas de todo el mundo se lo plantean Esto es así. normal, esto es normal. Y luego también que todos los individuos buscan desesperadamente por lo menos tener un punto de referencia que sea algo infinito. Llamémoslo Dios, ¿no? Para los creyentes. Otra persona a lo mejor en el hombre, ¿no? En el sentimiento. Algo tiene que tener de este apartado. Claro, pero tú no puedes estar al margen de esta idea. Finalmente tú tendrás una cosmovisión, sea la que sea, ¿vale? Y yo iría incluso un poco más lejos. Todas las cosmovisiones parten de la fe. Para el creyente, si el centro es Dios, Claro, parte claro. de la fe en Dios. Está claro. Pero para la persona que no crea en Dios, tendrá fe en sus conocimientos, en los descubrimientos de un filósofo, de un científico, etc. Yo pienso que solo la palabra nos da un punto de referencia estable sobre el que construir una cosmovisión. Por eso, la Biblia debe ser el centro de la educación adventista. Muy bien. Así que diríamos que el cristianismo es una cosmovisión Claro. que se basa en la Biblia y da respuesta
a muchas cosas, ¿no? Lo que le pasa a una persona cuando muere, por qué existe, cómo establecer principios morales que tengan que ver con nuestra vida, en fin, tiene que ver con todo esto. Y tu planteamiento de la vida en general, o sea, al final tu cosmovisión te hace plantearte por qué estoy aquí, tiene un propósito, no tiene un propósito, qué pasa después, qué pasó antes. Son planteamientos que tú dices, ¿incluyo a Dios en esta cosmovisión o no? ¿Cómo gestionas tus crisis? Claro. Y lo que pasa, cómo lo explicas lo que está pasando, lo bueno y lo malo. Exactamente. Todo está relacionado. Así que para mí hay 3 elementos muy importantes que con un texto bíblico vamos a intentar definirlos. El primero se encuentra en el Salmo 19, versículo 1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, en la cosmovisión cristiana, un Dios creador. Sí. Eso es claro. ¿Vale? Lo segundo, en Isaías 47:4. Un poquito más adelante, Isaías 47. El versículo 4 que dice, nuestro Redentor, Dios de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿No? También hablamos de ese Dios Redentor. Claro. Que nos redime, que nos puede hacer... En la única religión en la que Dios es el Redentor es en el cristianismo. Claro, sí, sí. En todas las demás religiones paganas es el ser que ha de hacer cosas para redimirse. Esfuerzos, sacrificios. Mira, yo os propongo otro texto que dice, va mucho en la línea, dice que es nuestro Salvador. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 14, el 16 y el 17. 4, 14, dice, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiados en Él. Esto ya es una plataforma de la cosmovisión. Y sigue, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. No vais a decir que no, a que os gusta esta versión. Sí, está muy bien. Y acaba, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Amén. O sea, que la idea de un Salvador. La idea es un Dios creador, redentor y Salvador. Eso es el fundamento de la cosmovisión cristiana. Cristiana, ¿vale? Y nosotros creemos en esto. Puede ser que hay mucha gente que no crea en esto, pero la cosmovisión, digamos, cristiana está fundamentada en esos 3 valores o principios que aquí expresamos, ¿vale? Así que la educación cristiana nos ayuda a definir la cosmovisión bíblica y hay 4 aspectos fundamentales que nos gustaría comentar, 4 aspectos que me gustaría comentar con vosotros. Por ejemplo, nos invita a considerar y a contemplar a Dios en nuestras vidas. Eso es importante. Es decir, no es un Dios etéreo, algo que está muy alejado de nosotros, sino que es algo que está en nuestras vidas. Muy bien. La segunda, nos muestra a Dios como lo que hemos hablado hace un momentito. Es un creador, es redentor y sustentador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es un detalle importante que forma parte de esa cosmovisión. En tercer lugar, nos interpreta, es muy importante, la historia a la luz del gran conflicto. Es decir, las cosas que están ocurriendo, las que van a ocurrir y han ocurrido también, están en el marco del gran conflicto. Nos da una perspectiva amplia, distinta. Amplia, muy bien. Y nos lo acaba explicando, porque es muy difícil entender, ¿no? Que en este planeta Tierra ocurran tantas cosas feas y hay un Dios que lo permita, ¿no? Es lo que siempre se habla de esta forma. Y cuando tú tienes esa cosmovisión, llega un momento que acabas entendiendo qué pasa. A mí me da mucha tranquilidad el hecho de tener el conocimiento que tengo al respecto de esto. Puedo estar equivocado, no digo que no, ¿vale? Pero yo creo en esto y creerlo me da una tranquilidad enorme. Me da una seguridad en lo que estoy haciendo. Y el otro aspecto, el otro punto que quisiera destacar es que indica un desarrollo moral basado justamente en el Evangelio de Jesús y en la información que nos dio su espíritu, la influencia de su espíritu. En realidad tenemos 2 cosmovisiones, ¿no? Las que tenemos pueden ser, o bien que la primera es que el universo existe porque sí, nada lo creó, simplemente pues no hay Dios, hay átomos, hay materia, hay vacío, sí. ¿Vale? No sabemos eso cómo está ahí, pero es la primera cosmovisión. Y la segunda, la otra postura es pues, que existe un ser divino que finalmente crea ese universo. Entonces, el elemento central de la educación cristiana obviamente se centra en que hay un Dios. Y no solo eso, sino qué tipo de Dios es, que es muy importante. Hay un Dios y nos señala cómo es ese Dios. Y es que vivimos en una sociedad donde la cosmovisión principalmente es atea.
Además afirma que la ciencia la apoya, porque ese siempre es el debate que tenemos muchas veces con los alumnos, ¿no? Pero, ¿y la ciencia entonces? Entonces, tenemos que estudiar muy meticulosamente la Biblia, la ciencia, tener claro dónde está cada cosa y diferenciar qué es una interpretación de un hecho. Hay hechos, pero nosotros interpretamos. Pero muchas veces la cosmovisión me va a hacer que yo interprete algo. Entonces, nuestros alumnos deben de conocer las dos cosmovisiones que pueden tener para poder entender la razón de cada una de ellas y también pensar en esas repercusiones que puede tener cada una, que eso lo veo fundamental. Cuando yo quito a Dios de mi vida, ¿quién me dice a mí lo que es moral, lo que es ético, lo que es válido, lo que cuenta? Sí, eso si Dios no existe y yo estoy pensando en que aquí el más apto es el que sobrevive, como dice la teoría de la evolución, ¿por qué tengo yo? ¿Por unas normas que me pone la sociedad? Yo incluso quisiera hacer una matización a esto, porque no es lo mismo una cosmovisión que contempla a Dios que una cosmovisión que contempla al Dios de la Biblia, porque podría ser un Dios malvado y cruel, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la cosmovisión que pone a Jesús, a Dios, en el centro, es la que produce esta paz de la que estábamos hablando. Y aunque, por más posmoderna que sea la mentalidad de la época en la que estamos viviendo, el trabajo de la educación adventista es poner a Dios en el centro de todos los ámbitos de nuestras vidas. Quizá tendríamos que hacer una confesión, y es que 2000 años de cristianismo sin Cristo es normal que generen una cierta desafección de la sociedad hacia la religión de Jesús, tan desfigurada por nuestro mal testimonio. Es verdad, es verdad. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, la señora White dice: el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Es lo que tú estabas comentando. Finalmente, este es el gran objetivo, presentar al Cristo Redentor, al Cristo Salvador. Por eso hemos dicho ya que educar es redimir. Por lo tanto, esto era un tema que estaba aquí. En la Biblia hay que decir que la creación no es una teoría ni un mito, sino una realidad. Empieza en el relato de la creación y termina con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros realmente entendemos de una manera clara. ¿Tú crees, María José, que en el CAS tú enseñas biología, entre varias cosas, que el cristianismo ocupa un lugar importante? Claro, es fundamental. O sea, la integración de la fe en la enseñanza la tenemos en todas las materias. En biología, obviamente, ¿vale? Hay algunos temas y se añade el tema del creacionismo para que también tengan ese conocimiento. Y es que hoy en el mundo científico los que interpretan la Biblia de una forma literal estamos considerados como fundamentalistas, de mentes muy cerradas, y por ello es importante saber qué idea es la que tenemos, saberla valorar y con el respeto, ¿vale?, ver las cosmovisiones, porque al fin y al cabo esto es una elección filosófica. Tú tienes elección de tener una cosmovisión o elegir otra, porque si estuviera ya hecho no estaríamos siempre hablando de será esto o será lo otro. Entonces, durante toda la Biblia se repite constantemente Dios como creador. Se está repitiendo. Y nosotros somos sus criaturas. Y Dios insiste en recordar esto y lo ha insistido siempre hasta su segunda venida, lo vamos a estar viendo. Sí, Entonces, sí. Nunca debería de borrarse de la mente esta verdad. Lo hemos dicho en lecciones pasadas, ¿no? De que los judíos pues, muchas veces pues, intentaban repetir y repetir para que no se nos olvidaran. Y es que tendemos a olvidarnos. El pueblo judío y nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la cosmovisión que yo elija va a ser muy importante porque aquí hay dos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Uno es que Dios es el que organiza todo y todo tiene sentido, ¿vale? Y no hace nada sin ningún propósito. Incluso el dolor, la muerte y todo lo que existe, la tristeza, tiene una explicación. No la quiere Dios, pero tiene una explicación. Y luego hay otra que es por la evolución, que por la evolución aquí se elimina a Dios y es todo casualidad. Pero en esa casualidad entonces nada tiene sentido, nada tiene ningún propósito y al final, como decía, pues eso, es una elección filosófica porque no puedo comprobar cuál de las dos es del método científico. Yo tengo al final que elegir. A mí me ha gustado mucho, Joan, cuando me ha sorprendido los 4 puntos que tú planteabas, porque nuestra cosmovisión plantea a Dios como nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor, ¿no? He estado leyendo, mientras preparaba esta lección, algunos amagos que se hacen de mezclar como la teoría de la evolución con
¿cómo la vería un creyente? ¿No? Como que si Dios crea, pero crea a partir de los mecanismos evolutivos. Evolución teísta, ¿no? Que se habla. Debe ser. Yo soy de letras, ya lo sabéis. Pero Sí. desde mi formación en filosofía y en educación, es que lo veo como muy absurdo, porque Dios es bueno, solo bueno y siempre bueno. Mi amigo José siempre me lo repite. Dios es bueno, solo bueno y siempre bueno. ¿Cómo podría un Dios bueno elegir el sufrimiento como un mecanismo? Los evolucionistas lo llamarían selección natural para que la vida se abre paso. Esto no lo puedo entender. Por otro lado, en la lección 1 comentábamos que los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para entender toda la Biblia. Si Adán estaba en un proceso de desarrollo moral, no era responsable de sus actos. Si no lo era, ¿dónde cabe el pecado? Y si no pecó, ¿qué papel juega Jesús? Es muy complicado. En fin. Pero lo explica. En los primeros capítulos, Génesis 1 y 2 te habla todo, pero en el 3, que se nos olvida muchas veces, Génesis 3, habla del pecado. Y entonces ahí entiendes todo lo que está pasando. De todos modos, María José, yo voy a hacer una confesión, ¿vale? Ahora que no nos ve nadie ni nos oye nadie, si yo no hubiese conocido a Jesús a través de una iglesia protestante, seguramente sería ateo. Y si fuese ateo, sería evolucionista. Bueno, es lo que le pasó a Darwin, ¿no? Darwin tiene un argumento parecido a lo que se ha estado diciendo, pero no encontró la paz que él buscaba. Claro. Por lo tanto, ¿creéis que tiene alguna consecuencia el hecho de no creer en el relato de la creación de forma literal? Claro, efectivamente, porque la perfección original ya no tendría sentido, ni el pecado, porque si no existe el pecado, no se necesita un salvador. Fijaros todo lo que voy a plantear ahora, porque esto es muy importante. No hay pecado, no necesito salvador. Si no necesito salvador, no, esto de la segunda venida, de que va a volver a restaurar esta tierra nueva, no tiene sentido. Ni siquiera la tierra nueva tendría sentido. Todas estas creencias acaban por destruirse. Y finalmente no somos conscientes de que no estoy hablando de destruir solamente el Génesis, es que el resto del mensaje bíblico se destruye. Todo lo que es creación, pecado, redención, tener una salvación, tierra nueva, todo esto se destruye. Entonces necesito tener mucha relación con mi propio Creador para que nada ni nadie me llegue a separar de todo lo que yo conozco, ni me separe de Él, porque es lo que me da sentido a mi existencia y finalmente esa fe y esa creencia es la que me va a hacer sostenerme y entender las cosas. Claro, porque entonces ¿hay alguna relación entre el sábado y la creación? ¿Entre el sábado y la redención? ¿Juega un papel importante en ese tema? Fíjate, Dios cuando crea todas las cosas hace lo siguiente. Después de haber creado toda la creación, en el capítulo 1 acaba diciendo, y Jesús reposó, Dios reposó, bendijo, que aquí hago un paréntesis porque ningún día está bendecido. Es verdad que se bendijo otras cosas, pero días literales, los días, el sábado fue el único que lo bendijo. Y también lo santificó. Entonces, ¿por qué? Porque aquí deja claro que Dios es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Por qué hace todas estas cosas? ¿El sábado qué tiene que ver aquí? Pues como hemos dicho, nos olvidamos. Y Dios dice, mira, tienes mucho tiempo, pero te pido de 7 días uno que recuerdes. Porque en el hecho de momento de tú parar con todas tus tareas, con toda la vida y con todo, es un momento de decir, ¿por qué paro? Porque hay un creador, porque me lo ha pedido y porque tengo fe y soy obediente y sé que eso me conviene. Se ha intentado, como sabéis muchas veces, parar el ciclo de 7 días, que esto también habría que estudiar. Se ha intentado hacer ciclos de 10 días y no funcionó. Y estos ciclos, que tiene que ser el sábado, no cualquier día, porque es el sábado quien lo bendijo, finalmente pues es el que nos da un poquito el reposo, pero no es el día, el reposo nos lo da Jesús. El encuentro con Jesús. Exactamente. Jesús es el día y ese encuentro, pero Él dijo en este día, para que no os olvidéis de lo que os he dicho. Me encanta ese versículo de la Biblia que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es que yo pienso, Joan, que si fuésemos capaces de entender lo que significa que el creador de todo, el sustentador de todo, aparte un tiempo para estar con nosotros, si entendiésemos esto, es que todo cambiaría. Claro. Y además, cuando tú estás comentando esto, María José, el día a día ahoga el debate y la reflexión. Y necesitas este encuentro con el Señor para reubicar las prioridades, para reflexionar, para encontrarte a ti mismo y a tu familia. Es que es lo que dijo, ¿no? El sábado
está hecho para el hombre. No hizo el hombre para que hubiera un sábado, es al revés. Cuando Dios crea al hombre, le crea un sábado. Sí. Y como Dios es un Dios de amor, sabe perfectamente que necesitábamos un tiempo porque nos olvidaríamos. Entonces crea un día como diciendo, sigue teniendo relación conmigo. Por lo menos este día, céntrate un poquito más en la familia, en la amistad, en la iglesia, en mi relación conmigo. Inclúyeme y recuérdalo. Y esto es algo porque nosotros lo necesitamos. Sé que el tiempo va muy rápido, pero sé que tú has pensado en un ejemplo, ¿verdad? De un árbol que un Sí. poco representa el resumen. Voy a intentar explicarlo lo más rápido que sepa, ¿vale? El problema es que somos víctimas del etnocentrismo. Esto nos coloca a nosotros en el centro y todo lo examinamos a partir de nuestras propias experiencias. Y además tenemos el defecto de que creemos que nuestra cultura, nuestra visión es mejor que la de los demás. Nos sentimos superiores, ¿no? Entonces, todos somos víctimas de una cultura y todos tendemos a pensar que nuestra cultura es superior a las demás. ¿Qué elementos tiene una cultura? Voy a hablar en un lenguaje secular, pero que parece que sea religioso. El primero es la conducta, las cosas que hacemos. Este es el elemento más superficial. El segundo elemento serían las creencias. Teóricamente, las creencias tendrían que justificar la conducta nuestra. Estamos enterrándonos, ¿eh? Lo más superficial, la conducta, después las creencias. Más abajo estarían los valores, que serían aquellos principios que generan las creencias, y en el fondo del todo estaría el paradigma. En la Biblia los valores son el Evangelio y el paradigma es el reino de los cielos. Si os fijáis, eso es como si fuese un árbol, ¿no? Abajo está el reino de los cielos, los valores del Evangelio, las creencias, que seguramente muchas coincidirían con las que tenemos, y por último, como resultado de estas creencias, la vida santificada. Pero si esto, el ejemplo, Joan, lo ponemos al revés, si hacemos énfasis en la conducta, entonces es como si enterrásemos las hojas del árbol y dejásemos las raíces hacia afuera. Y muchas veces en las escuelas, en las familias y en las iglesias, en lugar de promover ese encuentro con Jesús que nos permita ver el reino de los cielos, enfatizamos, acordaos lo que comentábamos hace no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando hablamos de el fonendo, ¿no? Sí. No es lo externo lo que nos cambia es lo interno. Sí, porque acabamos influyendo en los valores, en las creencias, en las conductas, todo por encima de la época y de la cultura según tengamos nuestra cosmovisión. Y permite, Joan, que haga un par de preguntas. Cuando nosotros tratamos de compartir con los demás lo que creemos, ¿de qué hablamos? ¿De nuestras creencias o de Jesús? ¿O nuestros vecinos? ¿Por qué nos conocen? ¿Por lo que hacemos y lo que no hacemos? ¿O porque somos una gente que tiene una vida transformada por Jesús y comprometida con la sociedad? Yo pienso que en esto tendríamos que pensar. Fijaos que los campos de concentración se forjaron en las aulas de alguna facultad. La Inquisición y las cruzadas en concilios de la Iglesia. Y a Jesús, la muerte de Jesús se planificó en el Sanedrino. Todo depende si el paradigma es el reino de Dios o es nuestra propia cultura. Bueno. He traído un objeto, Joan. ¿Me lo dejas enseñar? Queremos que nos lo enseñes, porque veo algo por aquí, pero no sé muy bien lo que es. La Iglesia siempre ha mostrado mucha confianza en nosotros. Tuve el privilegio de estar con misionero en Guinea con el pastor Gavín. Y allí descubrí esto. No sé si tú sabes lo que es esto, María José. Tampoco sé si lo sabes tú, Joan. A mí me horrorizó. Me horrorizó. ¿Veis? Está agujereado. Esto es una cuenta de collar. ¿Sabéis para qué se utilizaba esto? Esto es, los africanos de la costa entraban al interior, capturaban a los negros del interior y se los vendían a los traficantes de esclavos. Y no les pagaban en dinero, les pagaban con una cuenta de estas. Esta es auténtica. No sé cómo el pastor Gavín se ha atrevido a dejármela, porque vale una fortuna. Entonces, la mujer del jefe de la tribu llevaba un collar con varias piezas de estas. Esto es el resultado, este es el valor que según qué paradigma le da a la vida del ser humano. O sea, eso tiene que ver con un esclavo, ¿verdad? Este es el precio de un esclavo. El precio de un esclavo. Qué triste, ¿eh? Qué que lleguemos triste. a veces a esa situación. Bueno, a modo de conclusión, tendríamos que decir que la cosmovisión cristiana tiene a la humanidad en gran estima, evidentemente, al menos por dos razones. Dos razones. Primero, Dios nos creó. Es nuestro creador, somos suyos, ¿de acuerdo? Debemos ser tratados según sus criterios.
Hay varios textos que habla de esto, pero uno dice, yo te redimí, te puse nombre y eres mío. Qué privilegio enorme. Qué pasada. Enorme. Sí. Y el segundo, porque somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados y podemos justamente participar de su naturaleza de una manera eterna cuando Él venga por segunda vez. Así que somos suyos por creación y por redención. Pues nada, Es increíble. muchas gracias por vuestra participación y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Es la próxima lección. A la próxima. Hablamos de normas y principios. La educación moral se basa en favorecer la asunción de principios y no en la frecuente imposición de normas. El hecho de que Dios, en su misericordia, nos haya ayudado a comprender doctrinas que otros creyentes no entienden, ¿nos convierte en mejores cristianos? ¿Qué características debería tener, a tu juicio, un mejor cristiano? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga. Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy día traemos por ustedes algunos avisos para la semana. Primero que todo, avisarles como siempre que puedan guardar sus diezmos, sus ofrendas y hacerlos entregar, ya sea por transferencia o también directamente a nuestra hermana Mirna Pincheira, comunicarse con ella al número que está apareciendo en este momento en pantalla. Bien, también, queridos hermanos, les queremos recordar que como siempre, todos los miércoles el culto de oraciones a las 7:30 vía Zoom. El ID y la contraseña, el ID siempre es el mismo y no hay contraseña para que puedan ingresar. También comentarles de que la escuela sabática también se hace por Zoom todos los sábados a las 9:30 y también el ID siempre es el mismo y no necesitan contraseña para ingresar. Hoy día vamos a tener una asamblea de iglesia a las 4 de la tarde por Zoom. Están invitados todos los miembros bautizados de nuestra iglesia para que puedan asistir y ahí se va a dar una información importante, así que necesitamos de que puedan todos asistir a la asamblea. A las 4 de la tarde, no se olviden, vía Zoom. Se les va a enviar en enlace. También recordarles que están todos invitados siempre al repaso de la lección cada jueves a las 8:15 al Consejo de Maestros. El ID ahí siempre es el mismo y tampoco tiene contraseña para que los que quieran puedan ingresar. Hoy día también recordarles que el culto de tarde es a las 6:30, que todos puedan participar. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, así que están todos cordialmente invitados. Bien, queridos hermanos, entonces para continuar los voy a dejar con el culto divino, pero antes vamos a tener una pequeña oración. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has regalado un sábado más en tu presencia, Señor, y que a pesar de todo podemos estar aquí adorando tu santo nombre. En esta hora, Señor, te queremos pedir que tú dirijas este culto, Señor, conforme sea tu voluntad. También, Señor, te queremos pedir por nosotros que nos ayudes, Señor, a poder estar más cerca de ti. Te pedimos también por este mundo, Señor, de que tú puedas dar sanidad conforme sea tu voluntad y nos puedas ayudar a vivir en esta nueva realidad, Señor, también, y a tener paciencia, Señor, y cada día, Señor, poder buscarte más, Señor, porque entendemos de que los tiempos están cambiando. Por Jesús te pedimos todo esto esperando tu voluntad. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz sábado.
Probad y ved. Historia de hoy. Nada es definitivo. Yo tenía 17 años cuando ingresé a la universidad. Los temas relacionados con las matemáticas y ciencia me atraían mucho. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Además, también me interesaba mucho la filosofía. Las políticas de gobierno que producían hambre, miseria, miedo en el mundo, en las personas, impulsaron mi inclinación hacia el ateísmo. A los 25 años, ya graduado y trabajando como ingeniero en sistemas, yo era completamente ateo. Ahí fue que conocí a Marcelo, un adventista del séptimo día, con quien me hice muy amigo porque podía conversar con él de mis temas preferidos. Realmente, Dios podría decirse fácilmente que es el invento de la mente del ser humano como un sistema de defensa para enfrentar crisis de sufrimiento, donde hay tanta angustia que el ser humano no sabe cómo ayudarse o cómo recibir ayuda. Entonces decidió crear un Dios para decir que de alguna forma puede tolerar ese sufrimiento. Pero Dios no existe. Realmente Él no nos creó a nosotros. Nosotros somos productos de la evolución. Mira, ¿te gustan las computadoras? Suponte que encuentras una computadora en la Luna, en Marte. Lo primero que vas a pensar es en un diseñador, en un fabricante. No vas a pensar que esa máquina apareció allí producto de una evolución. El ser humano es mucho más complejo que una máquina. Tiene un software que es su ADN, tiene un hardware que son los órganos, los tejidos, los sistemas de nuestro cuerpo, el mundo interminable de la célula. La probabilidad de que el hombre sea producto de la evolución es 0. Después de aquella conversación, yo quería verificar si lo que Marcelo decía era cierto y me dispuse a leer la Biblia en mi computadora. Me pasaba horas leyendo los libros de Daniel y Apocalipsis, pero tenía cierta dificultad en entender lo que significaban aquellos textos proféticos. Esas dudas me llevaron nuevamente a la casa de mi amigo para conversar sobre estas cosas. Solo Dios va a instalar justicia en este mundo. Solo el reino de Dios traerá paz a la humanidad. Empecé a asistir a la iglesia con mi amigo y continué estudiando la Biblia con él. Que pase bien. Chao. Nos vemos el sábado. El tiempo pasó y yo ya estaba viviendo con Mónica hacía algún tiempo. Nos gustaba mucho ir a la iglesia y siempre conversábamos en nuestra casa sobre la doctrina adventista. Estamos tomando estudios bíblicos, estamos yendo a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a bautizarnos? Para bautizarnos tenemos que hacer algo antes. Tenemos que casarnos. Gracias a Dios, es lo que yo quería. ¿Entonces te querés casar conmigo? Sí. Así que tomamos la decisión de casarnos y regularizar nuestro estado civil. Sin embargo, nuestro mayor deseo era entregar nuestra vida definitivamente a Jesús por medio del bautismo. Pero la vida aún nos traería grandes sorpresas. Mi amor, ¿sabes que varias personas en la iglesia me están diciendo que sería bueno que vaya a estudiar teología para ser pastor? Pero la cuestión es que yo ya soy ingeniero, estoy trabajando, ya tengo familia, esposa, hijos, y además tengo 30 años. Y la verdad es que eso me preocupa. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿sabes que tienes cara de pastor? Si tú quieres ir, yo te apoyo. Actualmente estoy cumpliendo 5 años de mi ministerio. Me gradué en teología en la UAP y ahora sirvo a la iglesia en el distrito del Yaú, Instituto Adventista del Uruguay. Tengo una hermosa familia compuesta por 3 hijos, Julieta, Belén y Joel, y por supuesto, mi esposa Mónica. Soy muy agradecido a Dios por el poder que hay en su palabra para sacar a alguien del ateísmo y ponerlo bajo la luz de la verdad. El Espíritu Santo dirigió mi vida y tocó mi corazón mientras yo estudiaba la Biblia cada día con mayor profundidad. Ese es el poder de la salvación de Dios que tú puedes experimentar independientemente de tu situación. Probad y ved. Esta es mi historia. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Dios los bendiga.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida y la salud. Te pedimos, Señor, que tú protejas a nuestros hermanos de iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas enfermas, Señor, por el coronavirus, Señor. Que tú los protejas a todas las personas. Y también, Señor, te pedimos por los diezmos y ofrendas para que tú los puedas bendecir, Señor, y que sean ocupados, Señor, para tu obra. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Deseo para cada uno de ustedes un feliz sábado. Hoy tenemos una historia muy linda, una historia bíblica que nos enseñará grandes lecciones. Así que presta mucha atención y así comenzamos Adoración Infantil. A Jesús le gustaba contar lindas historias. Estas eran conocidas como parábolas. Y hoy quiero compartir una de ellas contigo. Cuenta la parábola que cierto día había un pastor que tenía 100 ovejas. Él era muy feliz, las llevaba a lugares con pastos verdes. Mientras estaban con el pastor nunca le faltaba qué comer, nunca les faltaba agua y tampoco les faltaba la seguridad que tienen que tener las ovejas, porque cualquier bestia puede querer comerlas. Cierto día, cuando el pastor comenzó a contarlas una por una mientras pasaban al redil, se dio cuenta que solo había 99. ¿Pero no eran 100 ovejas? Pues rápidamente el pastor se dio cuenta que le faltaba una y dejando a las 99 en el redil, fue a buscarla. Mientras tanto, la oveja que se había extraviado, aquella que se había perdido, estaba pasando momentos muy difíciles porque no tenía a su pastor, ya no tenía seguridad, seguramente que estaba con mucha hambre. Se había enredado entre los espinos y estaba totalmente lastimada. Cuando el pastor la encontró, vio sus heridas y entonces la cargó en sus hombros y la llevó al redil y allí cuidó de ella hasta que se recuperó. Queridos amiguitos, cuando la oveja se alejó del redil, se alejó de su pastor, entonces no le fue bien, estuvo lastimada y no tenía seguridad. Mientras cuando estaba con él, tenía agua, alimento y seguridad. ¿Saben? El pastor es Cristo. El redil es como la iglesia y nosotros somos como las ovejas. Si nos alejamos del pastor y de la iglesia, entonces no tendremos cosas buenas. Queridos amiguitos, Dios no quiere que tú te alejes. Él no quiere nunca que te alejes de sus brazos, porque Él te ama. Y sabes, eso me hace recordar a una ocasión cuando Jesús demostró amor a los niños, porque Él quiere que tú, como niño, siempre te acerques a Él. En una ocasión Jesús estaba enseñando a toda la gente y junto a Él estaban sus discípulos. De pronto se acercaron unas madres con sus niños, felices como son los niños, tal vez saltando, jugando, muy alegres. Cuando se acercaron a Jesús, sus mamás estaban buscándolo para que los bendijera. Los discípulos, de manera muy fuerte, con su voz muy molesta, les dijeron: no molesten al maestro, está ocupado. Pero luego se escuchó una voz muy
muy dulce y amable. Era la voz de Jesús que dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben? Jesús quiere estar siempre cerca de los niños. Quieren que nadie impida que los niños vengan a Él. Por eso, querido amiguito, no te olvides de que siempre debes estar cerca de Jesús, cerca de tu pastor. Queridos amiguitos, que nada te impida estar cerca de Jesús. Que nadie impida que tú te acerques a Él y a su iglesia, porque Él siempre quiere estar cerca de ti. Ahora vamos a repetir el versículo para poder memorizarlo y recordar lo que Jesús dijo acerca de los niños. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. San Marcos, capítulo 10, versículo 14. Recuerda, Jesús quiere que siempre estés cerca de Él. Vamos a pedirle ahora en oración que nos ayude a estar firmes junto a Él. Oremos. Querido Dios, gracias porque sabemos que tú amas a los niños y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a estar firmes, que nunca nos alejemos de ti. Gracias por esta linda historia y gracias porque tú eres nuestro pastor. Quédate en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido amiguito. Y siempre recuerda, Jesús te ama. Ya nos vemos. ¡Wow! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Por sendas de paz, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada me faltará. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste. En tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida
estás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me dan y me guiarán a las fuentes de aguas de vida. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste. En tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida, vida eterna. No tendré hambre ni sed, el sol dará su luz, porque el Cordero por siempre me porque mis pecados perdonaste. En tu casa moraré por la eternidad. Vida eterna. Me diste vida, vida eterna. Amén. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga en esta mañana de día santo de reposo, que en este momento que vamos a abrir la Sagrada Palabra podamos pedirle la ayuda y la sabiduría a nuestro Señor para poder comprender el mensaje que nos tiene esta mañana. Les invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Querido Padre que está en todos los cielos, te agradecemos, Señor, esta oportunidad de poder estudiar tu Sagrada Palabra. En esta mañana te pedimos, Padre, que el mensaje que tú vas a entregar podamos llevarlo a práctica en nuestras vidas y que pueda tocar nuestros corazones. Te agradecemos todo, Señor, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos dirija y te agradecemos, Señor, por lo que ha hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Josué, el capítulo 7. Josué, el capítulo 7. Mis hermanos, para entrar un poco en el contexto del capítulo anterior del capítulo 7, estamos aquí, ¿no es cierto? Vemos a Josué que ya con el pueblo de Israel ya habían tenido la victoria contra Jericó, y nos damos cuenta que esa batalla solamente la pudo ganar el Señor. Nos damos cuenta que acá no hubo una batalla campal de persona a persona, sino que fue una batalla solemne. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 45, donde dice la caída de Jericó, habla acerca de este tema, que esta fue una batalla solemne, en el cual Dios ganó la batalla y fue hecho solamente en su nombre. Nos damos cuenta que en ese tiempo Jericó era un lugar con unas tremendas murallas fuertes, fortificadas, y que ningún tipo de ejército de otros pueblos podía haberlo destruido como fue destruido esa vez. Solamente se pudo realizar por medio de la ayuda de Dios. Solamente Dios pudo haber hecho ese milagro. Y nos damos cuenta que después de esta batalla, esta derrota que tuvieron, ¿cierto? Jericó, y que, ¿cierto?, ganó el Señor,
nos damos cuenta que después pasó algo muy importante, en el cual un hombre dentro del pueblo de Israel llamado Acán cometió una falta muy grande, y que esa falta muy grande llevó a que el pueblo completo fuera perjudicado. Les invito a leer del versículo 1. Acompáñenme conmigo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Aquí nos damos cuenta, de verdad, que va a haber otra batalla, ¿no es cierto?, para poder conquistar Jai. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, aquí se denomina, ¿no es cierto?, llevar una cierta cantidad de personas, porque el lugar era muy pequeño. O sea, llevándolo, ¿no es cierto?, a nuestros días de hoy, una batalla que podría haber sido fácil de ganarla. Pero nos damos cuenta que hubo unas consecuencias terribles por causa de un acto pecaminoso, ¿no es cierto?, que cometió esta persona llamada Acán. Dice: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, versículo 4, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Lamentablemente esta batalla la tuvieron por perdida. Y Josué, ¿no es cierto?, al ver esto, él se desecha, ¿no es cierto?, en tierra, rompe sus vestidos, y junto con los ancianos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban buscando, ¿no es cierto?, la respuesta del Señor, ¿por qué tuvieron esa derrota? ¿Por qué, si el Señor les dio la victoria para haber derrotado, ¿no es cierto?, a Jericó, que era una batalla que para muchos era imposible, y Dios todo lo imposible lo hace posible, por lo tanto pudo haber ganado? Pero en esta batalla al parecer no fue así, y eso que era una batalla que era más fácil de poder ganar. Entonces dice en el versículo 7: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Aquí nos damos cuenta que la angustia, ¿no es cierto?, de Josué, y también del pueblo, de por qué haber perdido esta batalla. Y en esos años, hermanos, era de costumbre, ¿no es cierto?, que muchos pueblos invasores atacaban a otros pueblos para poder tener más territorio. Entonces, dentro de esto, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estaba conquistando, ¿no es cierto?, Canaán, y el Señor le daba la victoria. Lamentablemente acá no ocurrió eso, y es por eso que Josué empieza a clamar al Señor para que le dé una respuesta de por qué fallaron, qué sucedió, qué hicieron para que llegaran a perder esta batalla. Y dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado. Han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Aquí, ¿no es cierto?, toda cosa, todo acto pecaminoso que haya, ¿no es cierto?, el Señor lo conoce, por más oculto que sea.
Y acá hubo un pecado que muchos no se dieron cuenta y estaba en oculto. Pero todas las cosas ocultas el Señor las conoce. Por lo tanto, el Señor le da la respuesta a Josué. La respuesta por qué lamentablemente perdieron y que también podían seguir perdiendo ante sus enemigos. Porque hubo un pecado dentro del pueblo de Israel. Alguien cometió pecado o quienes cometieron pecado, y eso imposibilita, ¿no es cierto?, que el Señor bendiga o que el Señor dé la victoria. Porque el Señor ama al pecador pero aborrece el pecado. Por lo tanto, cuando hay pecado, el Señor lo detecta al tiro, reconoce, ¿no es cierto?, y le dice, ¿no es cierto?, que están en pecado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí estaba la respuesta ante lo de Josué. Y dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acerquéis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto que Jehová ha cometido maldad en Israel. Entonces acá, ¿no es cierto?, el Señor le da las instrucciones para poder santificar al pueblo y de cómo iban a poder, ¿no es cierto?, mostrar ese pecado oculto y quién o quiénes lo había cometido. Tenían, ¿no es cierto?, esta forma de ir primero por las tribus, por la familia específico, hasta llegar hasta la persona, ¿no es cierto?, que cometió ese pecado y que llevó, ¿no es cierto?, a que el pueblo de Israel fuera perjudicado. Ahora, este pecado fue bastante, fue bien oculto. Como fue una batalla solemne, el Señor, ¿no es cierto?, cuando hubo batalla solemne, decía que no había que tomar cosas que no fueran de Él, o sea, que no fueran de estos pueblos invasores. Y lamentablemente más adelante vemos que en este capítulo una persona tomó algo que no era suyo. Y que sabemos que ese es el mandamiento de la codicia. La codicia empieza a querer lo que otra persona tiene, lo empieza a desear, a atesorar en su corazón, a desearlo, hasta el punto, ¿no es cierto?, que pasa a cometer el otro mandamiento, que es hurtar, robar, ¿verdad? Tomó lo que no era suyo. Y cuando tenía estas batallas, el pueblo de Israel no tomaba las cosas que ganaban de sus pueblos enemigos. Esas cosas no correspondían. Entonces, todo lo que ganaban era la victoria en el Señor. Pero el Señor da un mandato de no tomar las cosas que no son de ellos. Y lamentablemente, una de estas personas del pueblo de Israel tomó esa parte que no era suyo. Y para eso, ¿verdad?, tenía que haber este proceso de poder santificar al pueblo y ver quién es el principal pecador, la persona que había cometido este delito. Entonces continuamos, ¿cierto?, avanzando con la lectura. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto que Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Empezó, ¿no es cierto?, a hacer echaban, ¿no es cierto?, suertes, iban buscando, ¿no es cierto?, a la tribu en específica que estaba este pecado. Y estaba, ¿no es cierto?, la tribu de Judá. Dice que fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado, y aquí llegó, ¿no es cierto?, a la persona que había, el transgresor, el que había cometido este pecado, Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me los encubras.
llegaba, ¿no es cierto?, hasta Acán, y Acán pasó, ¿no es cierto?, al frente de todo el pueblo para, ¿no es cierto?, confesar el pecado. Es especial esto, hermanos, porque Acán tenía mucha oportunidad de poder confesar este pecado mucho antes y no haber pasado lo que tuvo que ocurrir con el pueblo de Israel, que perdió la batalla, que hubo esta transgresión y estuvo dentro de este pueblo, del pueblo de Israel. Acán tenía la oportunidad de que si hizo este pecado, ya cometió pecado, primero haberlo confesado a Dios, ¿no es cierto?, y haber devuelto lo que no era suyo. Pero lamentablemente Acán pescó lo que no era suyo, lo ocultó y lo tuvo por mucho tiempo. Por lo tanto, él quiso encubrir este pecado para que nadie se diera cuenta, y nosotros sabemos que Dios conoce todo. Conoce los pensamientos ocultos, las acciones ocultas, las que nadie ve, Él las conoce. Nos conoce tan bien que todo lo que hagamos, Él lo está viendo. Y acá, ¿no es cierto?, llega este momento que ya era presentarse, ¿no es cierto?, ante el juicio, ¿no es cierto?, por lo que había él realizado. Tuvo mucho tiempo para haber confesado su pecado, pero no lo hizo. Llegó hasta el extremo de presentarlo, ¿no es cierto?, delante de todos, cuando ya este pecado trajo consecuencias. Por lo tanto, Acán hizo traer muchas consecuencias al pueblo de Israel, y aquí vemos una persona de la cual no presenta su pecado, ¿no es cierto?, ante el Señor para ser perdonado, sino que él siguió encubriendo hasta que llegó al punto que ya no tenía como forma de encubrirlo. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos acá más adelante que él presenta, ¿no es cierto?, él pide perdón en ese momento, pero ya era bastante tarde. Dice, entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. Es decir, él, ¿no es cierto?, dentro de la batalla de Jericó, encontró unas cosas, ¿no es cierto?, como el manto babilónico. Debe haber sido muy hermoso el manto babilónico para haberlo codiciado, llevándolo a nuestros días, ¿no es cierto?, algo especial, algo costoso, de mucho dinero, mucho valor, dinero, ¿no es cierto?, oro, lingotes de oro, ¿no es cierto?, y lo cual él lo miró en esa oportunidad, ¿no es cierto?, donde después lo sacó lo más bien. Dice que lo codició y lo tomó. O sea, él cometió el 10º mandamiento, que es la codicia. Empezó a atesorar en el corazón las cosas que estaba viendo, y como tenía la oportunidad de podérselo llevar, lo tomó. O sea, hurtó también. O sea, nos damos cuenta que el pecado parte, ¿no es cierto?, por lo que uno empieza a mirar, lo que nuestro ojo, ¿no es cierto?, captaron esa atención, lo empieza a codiciar, y si se presenta, ¿no es cierto?, esa oportunidad, va y se roba. Por lo tanto, nos damos cuenta que el pecado lleva una cosa tras otra, una cosa tras otra. O sea, él lo empezó a mirar y después lo tomó. Por lo tanto, nos damos cuenta que el pecado empieza con algo pequeño, con la vista, y si le damos paso a que esa vista siga creciendo y deseándolo, pasa, ¿no es cierto?, a hurto o a afectarle al prójimo, porque esto no era de él y no debía tomarlo, porque esta es la batalla del Señor, no de esfuerzo humano, sino que el Señor mismo dio la victoria. Por lo tanto, era algo santo, solemne, en el cual el pueblo de Israel debía obedecer los mandamientos, los preceptos del Señor. Cuando el Señor nos da nos dirige, ¿verdad?, nos dice, ¿no es cierto?, que obedezcamos, Él también nos bendice, pero principalmente tenemos temor del Señor. Por lo tanto debemos cuidar, ¿no es cierto?, esta parte de no entregarnos a ser desobedientes. Acán desobedeció las órdenes de Dios y pensó que como él era uno de tantas, ¿no es cierto?, tribus, y el pueblo como era tan numeroso, pensó esto llego, lo guardo en mi casa y nadie se va a dar cuenta.
En el momento oportuno lo voy a sacar y va a pasar desapercibido. Pero el Señor, aunque por más que encubramos nuestros pecados, Él lo ve todo. Entonces dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Que Acor, ¿no es cierto?, que significa es turbación. Qué triste, ¿no es cierto?, qué triste desenlace para Acán. Acán tenía la oportunidad de haber confesado sus pecados a tiempo. Y si nos damos cuenta, para los días de hoy, para cada uno de nosotros, ¿será que muchos podremos ser Acán? ¿Acaso habrá personas que aún no han confesado completamente sus pecados? ¿Que está esperando hasta el último momento de poder confesarlos cuando ya es demasiado tarde? En ese momento va a ser cuando el Señor deje de interceder por nosotros y tengamos que presentarnos ante los tribunales de Dios para ¿no es cierto?, ser enjuiciados. Así como Acán fue enjuiciado, ¿verdad? Pero él lo hizo demasiado tarde. El Señor nos llama a poder confesar nuestros pecados ahora. Tenemos la oportunidad y la bendición enorme de que Jesús es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo en nuestro abogado, ¿no es cierto? Y está intercediendo en el cielo por nosotros, por nuestros pecados. Cada vez que vamos a arrodillar nuestros pecados, arrodillamos, ¿no es cierto?, ante Él y confesamos nuestros pecados, Él lo escucha e intercede ante Dios por el sacrificio que Él hizo. Y somos limpios de pecado. Pero no esperemos que hasta el último momento de nuestra vida, donde no sabemos que el día de mañana cuándo, ¿no es cierto?, vamos a bajar al descanso, esperar hasta el último momento para confesarlo, o a veces ni siquiera confesarlo, no alcanzar a confesarlo. Es terrible, porque vamos a recibir los juicios de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Tenemos un gran sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él nos comprende, pero debemos confesar los pecados. Por lo tanto, debemos acercarnos al trono de gracia y poder confiar en Él y entregar todo pecado. Por más que esté escondido, por más que nadie sepa, uno debe entregarlo todo a Dios y Él nos va a perdonar. Pero ese es el tiempo de ahora. Debemos nosotros pedir por nuestros pecados día a día y que no dejar ningún pecado oculto. Porque así como acá, ¿no es cierto?, va a ser después demasiado tarde y no puede entregarlo ante el Señor y Él también, Él que pueda interceder por nosotros. Entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Acán cometió un terrible pecado y este pecado también afectó al pueblo de Israel. Les invito, voy a buscar en el Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, en la página 45, el capítulo 45 dice la caída de Jericó. Dice, Acán cometió su pecado en desafío de las advertencias más directas y solemnes y de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Se había proclamado a todo Israel, guardaos vosotros del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel. Se le dio este mandamiento inmediatamente después del milagroso cruce del Jordán, después que el pacto de Dios fuera reconocido mediante la circuncisión del pueblo y después que se observara la Pascua y apareciera el ángel del pacto. El capitán de la hueste del Señor se había producido luego la caída de Jericó, evidencia de la destrucción que sobrevendrá infaliblemente a todos los transgresores de la ley de Dios. El hecho de que el poder divino era lo único que había dado la victoria a Israel y éste no había alcanzado, por lo tanto la posesión de Jericó por sus propias fuerzas daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Por el poder de su palabra, Dios había derrocado esta fortaleza y la conquista era suya, y únicamente a él debía dedicarse la ciudad con todo lo que contenía. También dice, el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan,
cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo un hábito en él y lo ató con cadenas casi imposibles de romper. Porque él mismo, ¿cierto?, se ató a esas cadenas. Y después ya se veía, ¿cierto?, en una oportunidad que no quería deshacerse de esas cadenas. Por lo tanto, cuando pasan esas cosas, mis queridos hermanos, la codicia podemos caer todos en cualquier momento. Pero cuando empezamos ya un poco a codiciar con nuestros ojos, con la vista, ya empezamos, ¿cierto?, a buscar al Señor rápidamente para pedirle ayuda a poder salir de ese pecado. Porque así como otros pecados, uno va entrando algo suave, que algo que el mismo corazón empieza a codiciar, y llega una oportunidad que después ya no puede salir. Y después las consecuencias son terribles para nuestras vidas y también, ¿no es cierto?, para estar, ¿no es cierto?, también la vida eterna también. Tiene consecuencias terribles. Dice, aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¿No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas? Se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojo en Jericó. Se nos prohíbe albergar. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. La codicia también atrae a idolatría porque empieza a adorar al dinero, a las posesiones, que es un cierto lo que Satanás siempre busca, que los hijos de Dios empiezan, ¿cierto?, a servir a la riqueza, empiezan a codiciar la riqueza y que su Dios sea la riqueza. Dice, y se nos amonesta, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mirad y guardaos de toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Entonces, vemos, ¿cierto?, aquí específicamente que trajo un desastre. El pecado de Acán, dice, trajo el desastre sobre toda nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Si nosotros profesamos, ¿cierto?, que amamos a un Dios de amor, y, ¿no es cierto?, somos temerosos de Dios, guardamos sus mandamientos y confiamos plenamente en el Señor, no deberíamos ser inconsecuentes. Todo lo que nosotros predicamos, debemos llevarlo a la práctica en nuestra vida. Porque es así donde la ley de Dios es viva en nuestros corazones. Entonces no debemos albergar estas cosas que Satanás nos coloca como piedra de tropiezo para que podamos caer y no acercarnos al Señor. Dice, la influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se lo oponen abiertamente. También dice, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, debemos hacer como se hizo en ese momento y que Josué obedeció, ¿cierto?, ante el mandato de Dios. Escudriñar nuestros corazones, santificarnos y analizar y ver nuestra vida si hay algún pecado oculto que no le hemos entregado a Dios. Ese pecado oculto trae consecuencias tanto para mi prójimo como para mí mismo en mi vida cristiana y como también para la iglesia. ¿Cuánto acá, ¿no es cierto?, podemos estar en estos momentos o tener algún pecado que a veces no lo hemos entregado a Dios? Él lo sabe y eso también trae consecuencias. Y muchas veces todas estas cosas que para nosotros puede ser pequeño,
trae consecuencias para la iglesia, porque empieza a ver la frialdad, el egoísmo, el cruzarnos de brazos ante una situación así, y estamos dando cuenta que va habiendo derrotas al momento de que no entregamos, ¿no es cierto?, todo al Señor. Por lo tanto, debemos entender que entregarle todo, primeramente todos los pecados a Dios, siempre estar viéndonos en nuestra vida, viéndonos a ver si hay algún pecado oculto que yo no le he entregado a Dios, entregárselo a Él ahora que estamos a tiempo. Y que no nos pase como Acán, que llegó al último momento cuando ya no tenía forma de escapar, entregó recién ahí su culpabilidad, porque en ese momento ya no va a servir. No saca nada que nosotros ocultemos este pecado y cuando venga el momento del juicio entregárselo recién a Dios, porque ya va a ser bastante tarde. Ahora, ¿no es cierto?, empieza, ¿no es cierto?, debemos entregarlo, ¿no es cierto?, todo al Señor, porque Él está intercediendo por nuestros pecados. Él está intercediendo en el cielo ante Dios. Por lo tanto, esta es la oportunidad de confesar nuestros pecados. Y es así también como el Señor nos bendice, porque Él no puede evitar un lugar donde hay el pecado. Él, como dije anteriormente, Él aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado en sí. Por lo tanto, no debe haber pecado, ¿no es cierto?, en los hijos de Dios. O buscar cada día, ¿no es cierto?, si caímos en pecado, entregarlo inmediatamente al Señor. Y Él nos va limpiando. Y así nos va limpiando diariamente. Que no hayan pecado oculto en nuestra iglesia, en todos nosotros, como hermanos, como hijos de Dios. Y muchas veces esto comete consecuencias graves, en las cuales pueden afectar a toda una iglesia completa. Por lo tanto, busquemos la sabiduría, busquemos el entregar todo al Señor y principalmente que aprendamos de esta lección que lamentablemente acá no pudo, no dio tiempo, no lo hizo a tiempo. Y que lamentablemente muchos en el tiempo del fin, muchos hijos de Dios van a ser como Acán, que lamentablemente van a entregar sus pecados a último momento cuando va a ser bastante tarde. Que no nos pase eso, que no nos ocurra como iglesia, que todos nosotros estemos bien analizando nuestra vida y tengamos esa comunión profunda con el Señor diariamente y entregarle todo a Él, nuestras dificultades, nuestros problemas de carácter, falencia, y el Señor nos va a ir capacitando, nos va a ir ejercitando. También les invito a buscar en Salmos el capítulo 32. Salmos capítulo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Por lo tanto, ¿no es cierto?, quedémonos con este versículo, sobre todo el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y también bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Estamos, ¿cierto?, a tiempo para poder entregarle al Señor todos nuestros pecados. Y Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y el Señor está al lado de nosotros, está cercano. Busquémoslo en tanto que está cercano. Por lo tanto, tenemos oportunidad de buscarlo diariamente.
y entregarle en todos nuestros pecados, nuestras confesiones, y Él nos va a limpiar. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, amigo, que podamos comprender este tema acerca de la codicia, que es la peor, ¿no es cierto?, pecado que afecta de manera, empieza de a poco, empieza con la mirada, con los ojos, después empieza a desear, muchas veces a hurtar y también principalmente idolatrar. No podemos servir a Dios y a las riquezas, o uno o otro, no los dos. Y te invito a que podamos coger el camino del Señor, buscar al Señor. El Señor nos va a dar todas las cosas. No tenemos para qué estar codiciando algo ajeno o queriendo tener algo ajeno a costas de perjudicar, ¿no es cierto?, a otra persona. No debemos hacer eso. Al momento de hacer eso cometemos pecado. Por lo tanto, la codicia es algo fundamental. Y también entregarle nuestros recursos, la parte que corresponde a nuestro Dios. ¿Cuántas veces, cuántos hermanos estarán pasando necesidades y nosotros, ¿no es cierto?, somos bendecidos y muchas veces podemos guardar esos dineros para nosotros mismos? Eso también es codicia. Y pasarlo bien, los placeres de la vida. El Señor nos va a dar todo y Él aún bendice mucho, bendice, ¿no es cierto?, a sus hijos. Por lo tanto, también tenemos que ser ayudadores con nuestro prójimo. Entregarle la parte que le responde al Señor, no robarle. Por tener un poco más no corresponde. El Señor nos va a dar lo justo y necesario que nosotros necesitamos. Él nunca deja desamparar a sus hijos. Por más necesidad que la persona esté pasando, algo, ¿no es cierto?, llega a su mesa para comer. Algo va a llegar para vestirse. El Señor nunca deja desamparar a sus hijos. Por lo tanto, te hago la invitación de entregarle la parte que corresponde al Señor, no codiciar las cosas, porque amontonando riquezas es una vanidad. Vanidad de vanidad de esta vida. El Señor nos va a dar todo. No hay necesidad de estar haciendo eso. Satanás quiere que hagamos a toda costa eso para que podamos caer en transgresión. Pero no demos paso a eso. Y para eso solamente lo podemos realizar con la comunión con el Señor. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo sábado junto a nuestro Dios y que podamos en este día buscar, ¿no es cierto?, hacer una introspección de nuestros pecados, a poder analizarlo, a ver qué pecado oculto tenemos y entregarlos todos, no dejar uno, nada, ni por más oculto, pequeño, pensamiento, nada, todo entregárselo en manos de Dios para que Él nos perdone. Que el Señor te bendiga y que podamos ser dadivosos también con nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga. El rostro para poder finalizar este tema. Querido Padre, que está a todos los cielos, te agradecemos, Señor, por este mensaje que nos das en esta mañana acerca de las consecuencias que tuvo Acán, Señor. Te pedimos, Padre, que en nuestro pueblo no hayan Acán, Señor, y que si alguno de nosotros tenemos algún pecado oculto y que no hemos entregado ante ti, Señor, te suplicamos, Señor, que podamos hacerlo lo antes posible, Señor. Que podamos entregarte todos nuestros pecados, Señor, los de la mente, los del corazón, las malas prácticas escondidas, Señor. Tú conoces todo nuestro andar y caminar día, tarde y noche, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que nos exhorte, Señor, cada día para poder entregarte, Señor, todos los pecados ocultos que podamos tener y que podamos presentarnos ante ti, Señor, de manera limpia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos limpie de todo pecado, todas impurezas que podamos tener y que, mi Dios, podamos aprender acerca de esta historia de Acán, Señor. Que no nos pase, Señor, y como pueblo, Padre Celestial, deseamos entregarte también, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Te agradecemos todo, Señor. Dirígenos con tu Santo Espíritu día a día y exhórtanos, Señor, y háblanos a nuestro corazón, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano.